Buenas tardes, queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Es de nuevo un gusto poder estar con ustedes acompañándolos en este ciclo de cursos en torno o que forman parte más bien de una campaña de salud mental dirigida a todos ustedes y bueno, también a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestro curso acerca de la dependencia a medicamentos, cómo entenderlo y manejarlo, y es nuestro tercer curso de esta campaña tan importante, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias por acompañarme de nuevo a través de los conceptos básicos de este fenómeno que es tan importante y que, bueno, nos ayudaría a entender un poco cómo esto puede afectarnos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? El fenómeno de la dependencia a medicamentos. En esta ocasión, siendo nuestra primera clase, vamos a hablar de, precisamente, a qué nos referimos cuando hablamos de la dependencia a medicamentos de receta y cuáles serían las causas. Bienvenidos y comencemos. Muy bien. Empecemos hablando, es decir, como trayendo más bien sobre la mesa unos conceptos que es súper importante que entendamos y uno de estos conceptos precisamente es el uso indebido de drogas de receta. O para que quede más claro, de medicamentos, ¿verdad? O de fármacos, ¿verdad? De receta. Muy bien. Aquí no estamos hablando de drogas, digamos, ilegales. Aquí estamos hablando de drogas que nos receta el médico, que podemos comprar en una farmacia o que requiere también de una receta para poder ser adquirido por alguno de nosotros, ¿vale? Entonces vamos a hablar más que de drogas, para no confundir los términos, vamos a hablar más de medicamentos. Muy bien. ¿Qué sería el uso indebido de drogas de receta? Si usted toma un medicamento, ¿sí? De una forma distinta a como el médico le dio la instrucción o se lo ordenó, ya podemos estar hablando del uso indebido de drogas de receta. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que tomamos un medicamento que no me recetaron a mí directamente, sino que la amiga, la prima, la tía, ¿no? La vecina me la recomendó. Ahí ya estamos hablando del uso indebido de drogas de receta o el uso indebido de medicamentos. ¿Qué más significa eso? Que yo estoy cambiando la dosificación que me dio el doctor. El doctor me dijo que lo tomara por una semana y yo decidí tomármelo una semana y media. El doctor me dijo que lo tomara un mes y yo decidí tomarlo 2 semanas no más. Cambiar la dosis o el tiempo. Como me sirvió tantísimo este medicamento, yo prefiero tomarlo un mes para estar seguros de que voy a estar bien, en contra de lo que me dijo el médico. ¿Sí? O sea, o lo alargo o cambio las dosis o lo acorto, ¿no? El tiempo que se me ha indicado que tome el medicamento, ahí ya estoy haciendo uso indebido de medicamentos. Muy bien, ¿qué más? Cambiar la forma de presentación del medicamento. ¿Qué quiere decir eso? Que si el medicamento es en cápsulas y yo lo trituro para consumirlo así. Que el medicamento viene no en pastillas, eso sería en pastillas, en cápsulas y yo abro la cápsula, saco el medicamento y me lo consumo así. Si yo altero la presentación en que viene el medicamento originalmente, ya estamos hablando de uso indebido de drogas de receta. Muy bien. Y fundamentalmente, bueno, o principalmente, usar el medicamento con otro propósito. ¿Sí? Les explico. El medicamento, el jarabe para la tos es que me da sueño, entonces me lo tomo no para la tos, sino para que me ayude a dormir. Sin las indicaciones del médico, ¿sí? Si yo tomo un medicamento que es para el dolor de cabeza, pero me relaja y me tranquiliza un montón, pero no lo tomo porque me duele la cabeza, sino porque me tranquiliza. Ahí ya estoy haciendo uso indebido del medicamento. Entonces, esto es importante entenderlo para ir entrando en materia al concepto de, el uso indebido de medicamentos, ¿no? O de la dependencia de medicamentos, que es puntualmente el concepto que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de otro concepto que es muy importante entender también para poder diferenciar de qué estamos hablando.
y es el de adicción. Hay una diferencia entre la adicción y la dependencia a medicamentos, ¿sí? La adicción implica la búsqueda y el abuso compulsivo de estos medicamentos, aún sabiendo que tiene o que me trae consecuencias dañinas. Cuando yo ya busco como loca ese medicamento y lo tomo y lo tomo y lo tomo y lo tomo totalmente distinto como me lo receta el médico, o incluso sin que ya el médico me lo haya recetado, sino que yo me lo busco, me lo consigo, incluso eso puede alterar mi conducta, mi comportamiento y termino robándolo o termino vendiendo cosas para poder comprar ese medicamento, sabiendo que eso me hace daño, pero no puedo dejar de hacerlo, ya estoy en un proceso de adicción que es distinto al de dependencia. En este curso vamos a hablar de dependencia, no vamos a hablar de adicción, porque aunque están relacionados, tienen conceptos, tienen principios que también son distintos. Y aquí nos vamos a enfocar fundamentalmente en la dependencia. La adicción a medicamentos implica una pérdida del control de la conducta. No cuando tengo una dependencia. Cuando tengo una adicción, lo que les digo, pierdo el control de la conducta. Puedo llegar a robar. Puedo llegar a atacar a alguien por quitarle el medicamento. Puedo hacer cosas que en condiciones normales y bajo mi escala de valores no haría por obtener ese medicamento. La adicción claramente es una enfermedad mental. Cuando hablamos de dependencia no estamos hablando de enfermedad mental, y cuando hay adicción, pues la autorregulación del comportamiento se altera, la motivación se altera y la emocionalidad, la afectividad se altera. Eso sucede cuando hay adicción a medicamentos, pero insisto en que aquí no vamos a hablar de adicción, sino vamos a hablar de dependencia. Pero es muy importante establecer estas distinciones para que sepamos todos desde dónde estamos entendiendo el fenómeno que da lugar a este curso. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es la dependencia a medicamentos de prescripción o de receta o a medicamentos? ¿Verdad? Muy bien. La dependencia, primero que todo, tendremos que entenderlo como la respuesta del cuerpo de dependencia al consumo prolongado. Es la respuesta del cuerpo. Si yo llevo mucho tiempo tomando medicamento para el dolor, mi cuerpo empieza a generar, obviamente, tiene que generar una respuesta a ese consumo prolongado. O sea, el cuerpo empieza a crear unos mecanismos que dan lugar a la dependencia y poco a poco los vamos a ir viendo. 2. La dependencia a medicamentos de prescripción se manifiesta cuando una persona que lleva mucho tiempo tomando el medicamento, cuando baja la dosis o la suspende, empieza a sentir sintomatología, empieza a sentir malestar. ¿Sí? Si yo estoy tomando algo para el dolor crónico, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta que se me acabó y no me di cuenta y no lo pude tomar hoy, o reduje la dosis y empiezo a sentir malestar, ¿no? Empiezo a sentir malestar, empiezo a sentir como, obviamente, el dolor vuelve, pero también hay otra serie de manifestaciones físicas porque cambió la dosificación o porque lo suspendí de forma abrupta. Eso es una señal de que puede haber, o más bien, de que hay dependencia. Bien. Y como les digo, se hace evidente cuando se detiene el medicamento, o sea, cuando cambia la dosis, insisto, o cuando se detiene el uso, ¿no? Todavía no, aquí no hablamos de abuso, ¿no? Aquí hablamos del uso o el consumo de ese medicamento. Si hay malestar, ya estamos entendiendo que hay un fenómeno de dependencia. Muy bien. Hablemos de tipos de dependencia, ¿verdad? Hay 2 tipos de dependencia. Más adelante vamos a ver que hay otras formas también de entender o de clasificar la dependencia, pero inicialmente vamos a establecer estas 2 categorías. La primera es lo que llamamos dependencia física. ¿Qué es la dependencia física? Que mi cuerpo se adaptó a ese medicamento para funcionar adecuadamente. Punto. Para que mi cuerpo funcionara adecuadamente, se adaptó a ese medicamento, o sea, lo integró a su funcionamiento normal y ya
lo necesita para funcionar normalmente. Eso es la dependencia física, a la que también se le llama neuroadaptación. ¿Por qué? Porque hay un proceso de adaptación del sistema nervioso a ese medicamento, especialmente porque la mayoría de medicamentos, vamos a decir, hacia los cuales se crea dependencia, son medicamentos que tienen que ver mucho con el funcionamiento del sistema nervioso. También lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la dependencia psicológica? La dependencia psicológica es cuando yo, vamos a decir así, me monto la película, me creo la idea de que necesito el medicamento. No es una adaptación física, es que yo estoy totalmente convencida irracionalmente que ese medicamento tengo que tomarlo para estar bien y que si no lo tomo voy a estar mal. Tengo la creencia firmemente establecida e instalada en mi mente y eso acompaña a una emocionalidad, ¿verdad? Que si se me pierde el medicamento, no lo encuentro, me voy de viaje y no lo compré, puedo entrar en un estado de ansiedad muy elevado porque no traje el medicamento y si no lo tomo, voy a estar mal porque estoy convencida, hay una sugestión mental que tiene obviamente una respuesta emocional respecto a que ese medicamento lo necesito para estar bien. Ahí ya estamos hablando de una dependencia psicológica. Bien. ¿Qué conceptos son importantes? Para poder entender la dependencia tenemos que hablar de dos fenómenos. Uno es lo que llamamos el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es el conjunto de síntomas que vienen acompañados o que generan un estado de malestar físico y psíquico cuando se interrumpe o se disminuye la administración de ese medicamento, ¿no? Se me ocurrió bajar el medicamento, se me ocurrió, o por alguna razón de fuerza mayor lo dejé de tomar, empecé a sentir malestar físico, ¿no? Y eso pues me genera preocupación y me genera inquietud y hay unas manifestaciones físicas reales. Ahí estamos hablando de un síndrome de abstinencia, ¿sí? Es decir, dejé de tomar el medicamento y empecé a sentirme muy mal, ¿no? Porque recordemos que los medicamentos no solo van directo, ojalá fuera así, a lo que quiere, a la finalidad, ¿no? A la farmacodinamia, ¿no? Que es el funcionamiento de ese medicamento que va dirigido hacia un propósito específico, pero además ese medicamento inevitablemente va a impactar otros sistemas, lo que llamamos también efectos adversos, y va a impactar también no solo a nivel, digamos, desde una perspectiva negativa, sino también positivamente, pues me va a ayudar a regular otras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de tomarlo, hago un síndrome de abstinencia. Empiezo a sentirme muy mal porque mi organismo, mi cuerpo, ya se adaptó a ese medicamento. Si hay síndrome de abstinencia, ya estamos hablando que hay una dependencia a ese medicamento. La dependencia depende de muchas cosas en este caso, ¿no? Y bueno, la abstinencia depende en este caso de varios factores. Uno es el tipo de medicamento, cuánto llevo tomándolo, ¿verdad? ¿Cuántas dosis he tomado? ¿No? ¿Qué se genera cuando lo dejo de tomar? ¿No? Y a eso es lo que nosotros llamamos síndrome de abstinencia. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque esto va ligado al fenómeno de dependencia. Segundo concepto súper importante para entender la dependencia y es el de la tolerancia. ¿Sí? Tolerancia y dependencia. Muy bien, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es que resulta que mi cuerpo se va habituando al medicamento. Se va habituando, se va adaptando, ¿no? Eso es como cuando uno se pone unos zapatos nuevos, ¿verdad? Y al usarlos, al comienzo los zapatos orman perfecto, digamos que orman muy bien. Pero en la medida en que a lo mejor yo voy andando esos zapatos y también depende del material, de la calidad y demás, los zapatos se me pueden ir agrandando. Entonces, al comienzo me quedaban perfectos, pero ahora me quedan grandes, ¿no? Los mismos zapatos. ¿Qué fue lo que sucedió? Quiere decir que yo tengo que ir aumentando las dosis porque para obtener lo mismo que obtenía antes. Eso sucede mucho, por ejemplo, con el dolor crónico. Cuando hay personas que toman ciertos medicamentos, hay ciertos parches especializados para el dolor, ¿no?
Resulta que al comienzo yo me ponía un parchecito y me quitaba el dolor. Y así estuve un buen tiempo. Después vuelve el dolor y entonces para volver a sentirme bien necesito ya no un parchecito, sino un parchecito y un cuarto. Y mi cuerpo se va habituando, entonces cuando pasa un tiempo ya no va a necesitar un parchecito y un cuarto, sino un parchecito y medio parchecito. Y así, para obtener el mismo efecto terapéutico, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque también, tanto la tolerancia como la abstinencia, ¿no? El fenómeno de abstinencia son los que nos dan o nos permiten entender que hay un fenómeno de dependencia al medicamento. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios para entender que existe dependencia a algún medicamento? Primero, tolerancia. Ya se les expliqué, ¿no? Dos, pues que hay una necesidad marcada de consumir ese medicamento. Lo necesito, se me acabó, vayan y cómprenmelo, por favor, yo no me puedo quedar sin el medicamento, ¿no? Uno va poniendo atención, ¿no? Síndrome de abstinencia, dejé de tomar el medicamento y empecé a tener gran malestar físico y psíquico. Angustia, no sé, sudoración, temblores, bueno, depende de la finalidad terapéutica de ese medicamento. De pronto la gente intenta dejarlo y vuelve y lo coge, el medicamento. Ya terminó el tratamiento, ya el médico le dijo que estaba bien, que no tomara más y esta persona lo sigue tomando. ¿Qué más? Se toma más tiempo del pretendido porque uno dice, es que me hizo tan bien ese medicamento para el dolor que yo decidí, el doctor me dijo que lo dejara, pero ¿saben qué? Yo lo voy a tomar más tiempito, ¿sí? En contra de lo que dice el médico. Los comportamientos cambian, ¿no? De repente tenía un dinero establecido para algo y decidí, en vez de pagar eso que tenía que pagar, compré más medicamento. Y eso me hizo tener problemas con mi pareja o con mi familia, ¿no? El cumpleaños de mi hijo y se me acabó el medicamento y no me importó dejar el cumpleaños y salir corriendo a comprar el medicamento y no estar con mi hijo el día de su cumpleaños. Entonces, ese tipo de comportamientos donde se le da prioridad por encima de todo y por encima de lo más importante para la persona, el medicamento, ya nos da a pensar que hay un fenómeno de dependencia. También pasa obviamente con los fenómenos de adicción, pero vamos a decir que en intensidades mucho más elevadas. Y un aspecto también es importante entender que muchas veces las personas, a pesar de que saben que ese medicamento a lo mejor tiene efectos adversos que son duros para mí, yo lo sigo tomando. ¿No? Entonces ya ahí ya entendemos cómo se van dando fenómenos de dependencia. Muy bien. Hablemos un poquito sobre la dependencia psicológica, ¿sí? Ustedes, yo creo que alguna vez han escuchado este término placebo o el fenómeno placebo. ¿Qué es el fenómeno placebo? Que un medicamento empieza a tener un efecto benéfico para mí, incluso antes de que actúe en mi parte, en mi organismo, solo porque yo estoy convencido de que me va a hacer bien, ¿sí? Eso tiene que ver también con la dependencia psicológica y es el efecto mágico que le damos a los medicamentos. Sí, a veces una persona está muy, muy, muy dependiente de un medicamento y se le acaba y cuando lo compra y se lo toma siente como, ay, ya me hizo efecto y no le ha hecho efecto. Le hizo efecto psicológicamente, todavía no ha hecho efecto en su organismo, eso toma un par de horas por lo menos, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de un efecto que es el efecto placebo, y es que esos medicamentos nos hacen mejorar porque yo le puse toda la fe del mundo y eso no sucede para todo, ¿sí? Cuando sentimos que algo nos hace bien, cuando estamos cerca de ese objeto, esa persona, esa situación, ya empezamos a sentirnos bien, incluso antes de entrar en contacto con ese objeto, con esa persona, con esa situación, ¿no? Ya voy a ver a mi pareja mañana, ya empiezo a sentirme mejor. Eso no sucede en la vida cotidiana, ¿no? Y eso es un fenómeno asociado con el efecto placebo y la dependencia psicológica. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la dependencia de medicamentos? Tiene que ver con ciertos rasgos de personalidad, ¿sí? Es decir, hay personas que son, dice acá el doctor
Josep María Farré, español, que es el jefe de departamento de psicología del Hospital Dexus de Barcelona, que dice, la mayoría de personas que pueden tener dependencia es gente o impaciente o impulsiva o que tiene que controlar lo que va a sentir o que sienten ansiedad cuando tienen malestares físicos, ¿no? O que son hipocondríacas, ¿sí? Es decir, hay una gran ansiedad por enfermar, una gran ansiedad por sentirme mal, entonces es mucho más fácil caer en dependencia si yo tengo esos rasgos de personalidad o creencias que mantienen esos comportamientos. Él dice que algo también muy importante es que hay personas que se resisten a terminar un tratamiento, aunque el médico les dijo, usted ya está bien, no lo tome más, resulta que se resisten a abandonar el medicamento, incluso tomando dosis ineficaces. Es como una idea mágica, ¿no? Hay gente que dice, es que acá tengo la cajita, no lo tomo, pero acá tengo la cajita y yo sentir la cajita cerca me ayuda. Claramente hay una base ansiosa, hay una distorsión provocada por una gran ansiedad que hace que también nos apeguemos mucho a un medicamento o que nos resistamos a abandonar un tratamiento a pesar de que el médico nos dijo, ya puede terminarlo, usted ya está bien. ¿No? Como que desconfiamos y decimos, no, yo mejor lo tomo otro ratico para mantenerme bien, así voy sobre seguro. Las personalidades que van sobre seguro, ¿no? Son esas personalidades que pueden tener esa tendencia a depender de los medicamentos. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Más que causas, bueno, ya hemos hablado de algunos elementos importantes como la personalidad o como ciertas creencias que tengo en torno al medicamento, o porque tengo una base ansiosa, por ejemplo, y necesito estar controlando todo lo que siento y pienso, como pasa en la hipocondría, que hoy en día no se llama realmente hipocondría, sino se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, y es más común de lo que imaginamos. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que pueden estar asociados? Adicciones, el haber sido adicto en el pasado o ser adicto a alguna sustancia. Fumar, el cigarrillo pues claramente es una adicción, ¿no? Cuando se mantiene en largos periodos de tiempo o se incrementa el consumo permanentemente o la persona lo necesita para lograr un estado interno específico, es una adicción. Lo mismo sucede con el alcoholismo. Entonces, si son personas que tienen antecedentes o historias previas de alguna forma de adicción, pues es más común que puedan hacer una dependencia al medicamento. Que haya antecedentes familiares de problema de consumo de sustancias, y con sustancias hablo también de lo ilegal, de las sustancias que no están reguladas, que son ilegales, que son nocivas, ¿no? O a otros medicamentos, o a drogas socialmente aceptadas, como les decía, el cigarrillo, el alcohol, etc. Haber tenido alguna enfermedad mental preexistente, ansiedad, depresión, algún desorden de personalidad, particularmente en esas tres, es común que se den fenómenos de dependencia en medicamentos. Esto también es importante y es que se esté en un ambiente social donde el consumo de medicamentos es marcado. Fíjense que hay familias donde todo se resuelve con una pastillita, ¿no? Es como, ¿te duele la cabeza? Pastillita. ¿Te duele la barriga? Pastillita, ¿no? Jarabe, el antibiótico, ¿no? La persona acabó de estornudar y ¡pum! Ya se le están enchufando el antibiótico. Hay familias que tienen esas dinámicas en torno a la medicación y que tratan de ser evitativas, ¿no? Son familias evitativas, son familias donde se enseña a no sentir malestar a como de lugar. No sentir dolor a como de lugar, evitar cualquier forma de malestar y el medicamento obviamente es un camino para eliminar cualquier forma de malestar, pero se crean estos ambientes donde dentro de la familia, dentro de ese sistema humano, el tomar medicamentos permanentemente está bien visto, es aceptado, es parte de las prácticas en estas familias. Entonces, una persona que viene ese sistema familiar o está en ese sistema familiar, pues puede desarrollar una dependencia. Tener acceso a medicamentos de distinta clase, ¿no? Tenerlo por ahí, ¿no? De pronto tener un familiar médico, ¿no? Que todo el tiempo, o visitador médico, como que en el ambiente haya muchos medicamentos por ahí, pues eso también puede favorecer
de alguna forma indirectamente que se presente una dependencia y obviamente el no tener información, el tener desinformación. No, me lo tomo porque mi vecina me dijo que era milagroso. ¿Milagroso para quién, cómo, en qué momento, bajo qué circunstancias, de acuerdo con qué patología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es súper importante. Todos estos son factores que predisponen la posibilidad de que una persona desarrolle una dependencia a un medicamento. Muy bien. Eso es básicamente, fíjense que hasta ahora estamos entrando en el tema, lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, pero sí les voy a igualmente compartir unas conclusiones que es muy importante que como que nos quedemos en nuestra cabecita para poder entender más y tener ya una base, un piso un poquito más sólido para nuestras próximas clases, que ya vamos a ir entrando más en materia. Entonces, ya sabemos que el uso indebido de drogas de receta consiste en que una persona tome un medicamento de una forma distinta como el médico le indicó. Ya hablamos de todas las distintas formas. La dependencia física a un medicamento es un estado de adaptación del organismo que necesita la presencia de ese medicamento, de ese principio activo, de ese fármaco para funcionar normalmente, ¿no? Cuando ya mi cuerpo necesita esa sustancia para funcionar normalmente, ya estoy en dependencia. Ya mi cuerpo se habituó, ya lo necesita, lo requiere. La dependencia psicológica es un estado mental, ¿no? Que impulsa a la persona a consumir un medicamento, a seguirlo consumiendo, ¿qué más les podría decir? A que eleve la dosificación para poder estar bien o evitar estar mal, pero se basa desde un aspecto mental. Estoy convencida o tengo una creencia de que lo necesito, ¿verdad? El síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas que generan un gran malestar físico y psíquico cuando se interrumpe fundamentalmente o se disminuye la dosis del medicamento que estoy tomando. Cuando ya hay un enorme malestar físico, ya estoy haciendo un síndrome de abstinencia, tal y como lo hacemos cuando una persona alcohólica deja de tomar alcohol, porque hay una habituación allí, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es la tolerancia? ¿No? Es un fenómeno en que la sensibilidad de mi organismo ante el principio activo de un fármaco o medicamento disminuye. Por lo tanto, tengo que tomar más para obtener el mismo efecto terapéutico. Dos de los criterios más importantes para entender qué es dependencia, fundamentalmente los que hablamos el día de hoy, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Cuando hay tolerancia y hay síndrome de abstinencia, hay un fenómeno de dependencia a ese medicamento. Todos los fármacos tienen un efecto placebo, todos. Todo puede tener un efecto placebo. Si yo estoy convencida de que un dulcecito me va a hacer mucho bien, ¿no? Y eso se utiliza mucho, por ejemplo, en homeopatía, ¿no? Creo yo. Si yo siento que esto me va a hacer bien, ya todo mi organismo está abierto y empieza a haber un proceso de bienestar incluso antes de tomarlo. ¿Por qué? Porque estoy convencida de ello y eso es lo que llamamos el efecto placebo. Dentro de los factores de riesgo para una dependencia a un medicamento está el tener o haber tenido otras formas de adicción, el tener antecedentes familiares, el tener enfermedades mentales previas y el no entender, no tener la información sobre el medicamento, sobre el efecto del medicamento, sobre los peligros que reviste tomar el medicamento, no tengo la información o estoy mal informado. Todo eso es parte o forma parte de los factores de riesgo que contribuyen a que desarrollemos una dependencia a un medicamento. Eso es lo que quería, déjenme ver si hay algo más por ahí, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, mis queridos, estimados estudiantes. Espero que esta información les sea interesante. Vamos a apagar aquí, ya, vamos a apagar nuestra alarmita. Que nos indica que ya el tiempo se acabó y bueno, nos vemos en nuestra próxima clase para seguir hablando de este fenómeno y de este tema tan importante
para nosotros, para nuestra familia también, ¿verdad? Porque estos son fenómenos que ocurren en las casas, que ocurren en medio de los sistemas familiares, en la vida cotidiana. Así que nos vemos en nuestra próxima clase y bueno, sigamos entonces en contacto, que estén bien, que tengan un feliz resto de día. Chao, chao.